Vete, tu fe te ha salvado. Digan conmigo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces voy a hablar de la fe que salva. La fe que salva. Hay una fe que salva. De hecho, estas mismas palabras, vete, tu fe te ha salvado, Jesús las dijo en varias ocasiones, literalmente o según el sentido. Por ejemplo, la misma frase, la misma exacta, vete, tu fe te ha salvado, se la dijo a la mujer hemorroísa después de curarse. Y otras veces, por ejemplo, cuando curó al siervo del centurión, que suceda como creíste. Como creíste. Pero en este caso, fíjense, presten atención, después voy a desarrollar esto, pero no dice vete, tu fe te ha sanado, dice vete, tu fe te ha salvado. Es lo mismo sanado que salvado. Salvado es un concepto mucho más amplio que sanado. Porque y vamos a ver en qué consiste esta fe que salva. Y voy a leer en paralelo, basándome fundamentalmente en este texto, pero en paralelo el camino de estos dos excluidos, el Bartimeo, un ciego mendigo, y la otra mujer que hacía 12 años vivía casi como un perro, impura por ahí. En primer lugar, la fe que salva es una fe que nace del oído. Digan, nace del oído. O sea, la fe, esta frase, la fe nace del oído, nace de la predicación, es una frase que está en San Pablo. La fe nace del oído. En latín, ex auditu. Ex significa procedencia, auditu, de haber oído. Algunas Biblias traducen de la predicación. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense, no sabemos cómo ni cuándo, al menos en estos dos casos, pero ambos, la mujer que sufría hemorragias y el ciego Bartimeo, ambos habían oído hablar de Jesús. ¿Me siguen? Primer punto. Qué interesante que es esto. No dice quién fue el que le anunció a Jesús. No dice si estuvieron uno u otro o ambos alguna vez escuchando a Jesús directamente. Parece poco probable que hubieran estado escuchando a Jesús directamente, puesto que ambos estaban muy limitados físicamente y socialmente. Pero ambos oyeron de Jesús. Y quiero decir, esto es importantísimo. Nuestra gente tiene que oír hablar de Jesús. No importa si aparentemente nos acepten o nos rechacen. El nombre de Jesús levanta la persecución del mundo, dice por ahí una oración. El bendito el nombre de Jesús que levanta la persecución del mundo. Es decir, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en los abismos. A ver, tiene que oírse hablar de Jesús. Jesús tiene que estar de nuevo en el centro. El nombre, tiene que caérsenos el nombre de Jesús a cada rato de nuestros labios. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto nombrar a Jesús en nuestra vida concreta y en nuestra vida cotidiana puede incidir para que un ciego como Bartimeo, que los hay, o una mujer impura y enferma de un cáncer como la hemorroísa puedan comenzar un camino de fe que salva. Hace poquito tuvimos haciendo todo un itinerario de reflexión pastoral con los sacerdotes de nuestra vicaría, y una de las cosas que salieron muy fuertemente es Jesús. A ver, nuestra evangelización no puede basarse tanto en planes, en estrategias, tiene que basarse en Él. Jesús, nombrarlo. Tiene que estar en el centro de nuestros barrios, Jesús. En el centro de nuestra familia, Jesús. No parece tan difícil. Lo que pasa es que a veces me viene esto,
como todos somos conscientes de que en alguna parte de nuestra vida somos un poco incoherentes con nuestra fe, entonces no nombramos a Jesús, porque nombrar a Jesús nos compromete. ¿Vos nombrás a Jesús? Yo no nombro a Jesús porque sea un cristiano consumado, sino porque es el Salvador de todos. No tengo que ser santo para nombrar a Jesús. No tengo que ser papa para nombrar a Jesús. No tengo que estar en las alturas de la vida mística para nombrar a Jesús. Basta nombrarlo. Vamos a decir 3 veces, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Tus hijos y tus nietos tienen que escuchar ese nombre de tus labios, Jesús. ¿Y quién es Jesús? Si no lo nombras, ¿cómo va a surgir la pregunta? Estamos justo en el domingo misionero. ¿Qué es, en última instancia, qué es misionar? Hablar de Jesús. Más sencillo, después podemos decir que todas las consecuencias con implantar la iglesia, enseñar, todo eso vendrá después, a posteriori. Pero digan, oyeron hablar de Jesús. Oyeron hablar de Jesús. Segundo punto. A ver, incorporaron. Digan, incorporaron lo que oyeron. O sea, la fe que salva es una fe que nace del oído, ex auditu, pero que luego incorpora lo que se escucha de acuerdo a la propia realidad. Miren qué interesante que es la apropiación o la incorporación que hicieron cada uno de estos 2 muchachos, esta chica y este muchacho. La señora, la que padecía flujos de sangre, dijo, si toco su manto, si logro tocar su manto, quedaré curada. Tenemos ahí, el Evangelio nos revela, previo al encuentro con Jesús, el pensamiento que la fe que incorporó provocó. A ver, cuando uno recibe la fe se vuelve un pensamiento, una forma de pensar que tiene que ver con la propia realidad. Entonces la fe ahí cuando se incorpora tiene que ver con la propia situación. Estos 2 estaban enfermos, uno una enfermedad que había vuelto un discapacitado, la otra con una enfermedad que la había vuelto impura. Pero también tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras dificultades concretas, con lo que amamos, con lo que tememos, etc. Hay un momento de incorporación en donde la fe dialoga con nuestra propia realidad y produce una nueva realidad. ¿Se dan cuenta? Digan, incorporar. Primero, escuchar. Segundo, incorporar. Tercero, bueno, viene un momento en que hay que superar dificultades. Digan, superar dificultades. A ver, cuando la mujer tuvo ese encuentro con Jesús, tuvo que superar un montón de dificultades. Las primeras dificultades, de alguna manera, eran interiores, estaban dentro de ella. O sea, todo parece indicar que esta mujer era una mujer muy tímida, además de enferma, además de impura, tímida en cuanto a su carácter y por tanto, fíjense, ella dice, voy a ir por detrás, que nadie me vea, que nadie me reconozca. Pero bueno, para ir por detrás, que nadie me vea, que nadie me reconozca, tuvo que superar también la dificultad exterior de mucha gente, una multitud que apretujaba a Jesús por todos lados. Entonces no había manera de llegar a Jesús. Ella quería tocar el manto, pero no había manera de llegar a Jesús porque la gente que estaba en torno a Jesús formaba una suerte de escudo humano que le impedía alcanzar. Hay una oposición que hay que superar.
interior y exterior. El ciego. Acá la oposición está en la misma gente también que rodea a Jesús, que lo obligaban a callarse. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Gritaba y gritaba, y lo reprendían para que pare de gritar. Pero él gritaba más fuerte. A diferencia del carácter de la mujer, este hombre parece que es un re caradura. Y bueno, es parte de la cultura que se desarrolla con la mendicidad. El mendigo que no es caradura no logra su objetivo. Así que carácter y cultura de la caradurez. Pero tuvo que superar. ¿Se imaginan un ciego que no puede defenderse? Que escucha que un montón de gente le grita: ¡cállate, tarado! ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! Si yo grito más fuerte, estos me pueden dar una piña en la cara y yo no tengo manera de defenderme. Y el ciego no, gritaba más fuerte, 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 gritaba más fuerte. Digan, escuchar, incorporar, superar. O sea, superar las dificultades. La fe que salva tiene una cuarta dimensión, que es el encuentro propiamente dicho. La mujer logra tocar el manto y es curada. Siente, dice el texto de San Marcos también, sintió en su cuerpo que había sido curada. Y al mismo tiempo Jesús sintió también en su cuerpo que una fuerza había salido. Y el hombre también se encuentra con Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver. Punto. Sucede el encuentro. La fe que salva es una fe que tiene un momento fundamental de encuentro personal. Y acá me quiero detener un poquito. Todos los que estamos aquí, seamos conscientes de ello o no, en algún momento hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Ese encuentro pudo ser tal vez muy superficial, muy sutil, casi anónimo. En nuestro bautismo todos hemos recibido un encuentro con el Señor. Y Él comenzó a vivir en nosotros. Cuando tomamos la primera comunión, esta es típica. Yo la verdad que es como que en todas las parroquias alguna vez he hecho este sondeo. ¿Quién se acuerda de su primera comunión? Todos. Y todos recordamos la primera comunión como un momento glorioso, gozoso. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendimos en ese momento, sin entender, pero sin poder verbalizarlo, pero hemos entendido que éramos importantes para Jesucristo, si no, Él no hubiera venido a nosotros. Hay un encuentro personal con Él en nuestro pasado, y al mismo tiempo nos queda el alma herida. ¿En qué sentido? Nos queda el alma herida porque la nostalgia del encuentro de alguna manera provoca la esperanza del reencuentro. Queremos reencontrarnos con Él. E incluso cuanto más nos encontramos con Él, más deseamos volvernos a encontrar con Él. Cuanto más íntima es nuestra relación con Jesucristo, más crece nuestra nostalgia, más crece nuestra esperanza, más crece nuestro deseo. Y por eso también más crece la sensación de vacío. La sensación de vacío es un signo de encuentro, porque Dios, Jesucristo, cuando se encuentra con nosotros, no llena en el sentido de que ocupa un espacio que antes estaba vacío. Al contrario, ahonda un vacío para generar un mayor deseo. O sea, ahonda nuestra capacidad de intimidad, de profundidad. Por decirlo así, por decirlo con una metáfora de cantidad. Antes éramos un recipiente en el cual cabía 1 litro, ahora somos una damajuana en la que caben 10 litros.
y seremos un tonel en el que quepan 100, y tal vez un tanque cisterna en el que quepan 1000. Salvada la, disculpen la, bueno, ya está, dicho. ¿Se entiende? Por eso el encuentro no es una realidad. A ver, yo estoy convencido de que nadie se sostiene en la fe cristiana sin esta experiencia de un encuentro en el pasado, en el presente y como esperanza en el futuro. Digan, oír o escuchar si quieren. La fe que salva empieza con el oído. Segundo, incorporar. Tercero, superar las dificultades. Cuarto, el encuentro. Y hay un último punto que es interesantísimo, que es la transformación. Digan transformación. Es interesantísimo que en ambos casos, el de la mujer y el del ciego, en ambos casos, después del milagro, Jesús les dice, vete, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús les dice, vete, ya está. Ni a uno ni a otro los invita, sino los despide. ¿Prestaron atención? No los invita, los despide. Vete, tu fe te ha salvado. Algo parecido sucedió cuando curó o liberó al endemoniado de Gerasa. El endemoniado de Gerasa quería quedarse, quiero quedarme con vos. Y él le dijo, vete y anuncia lo que Dios ha hecho por ti. Vete. Y la mujer, no sabemos qué hizo. Ahí termina su periplo. El Evangelio silencia lo que ocurrió con la mujer después. Tenemos que pensar que se fue. Pero hay un detalle interesante con este hombre, con el ciego de Jericó, o ya no más ciego. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y él qué hizo? Se quedó, se fue con Jesús, lo seguía por el camino. O sea, tampoco era muy obediente, que digamos, ¿no? Cara dura, pero cara dura lindo. A ver, cara dura, santa caradurez, audacia de hacerlo. Fíjense, uno podría decir que este último paso tiene que ver con el paso de la incorporación. El segundo paso, ¿se acuerdan? Escuchar e incorporar. Cuando el ciego incorporó ¿qué? Que Jesús era de Nazaret, pero él incorporó, primero, es el Hijo de David, es el Mesías. Así lo gritó. Y segundo, si yo me llego a encontrar con él, me sana. Y tercero, yo no lo dejo más. Listo. Yo me voy con él a donde sea. ¿Y qué hizo al final? Se fue con él a donde sea. Donde sea fue, les cuento, Jerusalén, y donde sea fue la pasión. O sea, no le tocó acompañar a Jesús en la gloria. Bueno, sí, después sí. Pero le tocó acompañar a Jesús en el remolino de la oposición, del odio, de la violencia, de la muerte, de la tortura. Ahí lo acompañó a Jesús. Cuando decimos transformación, ¿qué significa? Que de alguna manera nuestros planes cambian, pero en el sentido de que se profundizan en pro de una entrega mayor. La fe que salva no es una fe
en la cual logro mi autosatisfacción y ya está. La fe que salva es una fe que me transforma, primero en un vínculo más profundo con Jesús, pero también que me transforma en un seguimiento cuyas consecuencias ignoro, pero no importa, estoy dispuesto a asumir.